Bien, empezamos con el segundo video de nuestra serie de divulgaciones matemáticas. Bueno, el día de hoy hablaremos de la ecuación funcional de Cauchy. Esta ecuación, bueno, su nombre indica que es una ecuación funcional. Lo que quiere decir es que tenemos que encontrar unas funciones con algunas condiciones que cumplan lo que queremos. Acá nuestras hipótesis son dos. La primera es que f es una función real de variable real. Y la siguiente es que cumple esta condición de linealidad, f de x más y igual a f de x más f de y. Bien, entonces, ¿qué podemos ver? Podemos ver que estas de acá, las funciones lambda por x, son efectivamente soluciones. Se puede comprobar eso directamente, reemplazando. Y bueno, la pregunta es, ¿qué podemos decir acerca de f? Podemos decir que esas son todas las soluciones. Hay algunas propiedades que cumple f. Entonces, esto de acá vamos a ver en breve. Bien, acá les coloco algunas propiedades. Son sencillas de demostrar. Por ejemplo, f de 0 es 0. Eso es fácil porque en la ecuación, si colocamos 0 y 0, tenemos f de 0 más 0 igual a f de 0. Y acá tenemos f de 0 más f de 0. F de 0 igual a 2f de 0. Por lo tanto, f de 0 es 0. Y bueno, los otros también salen así de manera rápida. La primera es para los naturales o enteros positivos. La siguiente es en los negativos, sale el menos. Luego se extiende por esta propiedad a todos los enteros. Y notemos esto de acá, que es lo mismo que esto de acá. Entonces nos da para combinadas, estas de acá nos dan para las fracciones. Con lo cual tenemos que se cumple esta propiedad para todo R racional. O sea, todos los racionales salen. Y si evaluamos y ponemos en vez de x1, tendríamos que f de x es igual a x por f de 1 para todo racional. Entonces vemos que se comporta casi como las lineales. Las lineales que pasan por el origen, ¿no? Se comporta casi porque es para los racionales. Entonces podemos pensar, ¿se cumplirá también para todos los reales? Entonces, esta pregunta vamos a tratar de responderla con un contraejemplo. Bueno, este contraejemplo usa el axioma de elección, que es equivalente al lema de SOR, pero nosotros lo tenemos como verdadero. Siempre lo vamos a tomar como verdadero. Bien, pregunta: ¿se cumple que f de x es igual a x por f de 1 para todo x real? Respuesta: no. ¿Y por qué no? Pues vamos a dar un contraejemplo. Entonces tomamos una base de R como Q espacio vectorial. A ver, recordemos que R es una extensión de Q, ¿no? Son cuerpos y Q es un subcuerpo de R. Entonces R se puede ver como un espacio vectorial sobre Q. Entonces R es un Q espacio vectorial. Ahora nos dice, escogemos una base tal que 1 y raíz de 2 estén incluidas en B. ¿Esto se puede hacer? Sí, pero suponiendo el lema de SOR, que es equivalente al axioma de elección. Entonces, ¿qué es lo que haces? Construyes este conjunto, lo metes en conjuntos que son linealmente independientes, formas una cadena ascendente, aplicas el lema de SOR y ves que existe efectivamente una base que cumple esa propiedad. Ahora, ¿qué base es? No la podemos dar explícitamente. Este es el detalle de esta prueba. No podemos dar explícitamente esta base que contiene 1 raíz de 2, pero sabemos que existe. Y vamos a aceptar que existe porque aceptamos el axioma de elección, que es fundamental en las mates. Haremos un video explicando el axioma de elección y muchas de sus consecuencias, ¿sí? Solo por ahora vamos a aceptarlo. Bien, teniendo entonces una base que contiene a 1 y raíz de 2, podemos escribir todo elemento de los reales como combinación lineal de los elementos, combinación lineal finita, obviamente, de los elementos de la base, ¿no? Acá sería A1 por 1, A2 por raíz de 2, y acá A sub i por B sub i, donde estos B sub i van a ser elementos de la base, pero que no son 1 y raíz de 2. Bueno, esto es propiedad de la base. Y este nx es un número finito, pero que depende de x. Sí, bien. Entonces, esta es la representación que es única, ¿sí? Por ser base, de todo número real. Y donde los coeficientes, por cierto, son racionales, ¿no?
los A sub i son racionales. ¿Por qué? Porque es un Q espacio vectorial. Entonces definimos una función, definimos esta función f que va de R a R, tal que a este x de acá lo lleva a este otro número. ¿Qué hace esta función? A ver, esta función lo que hace es que el raíz de 2 me lo transforma a 1 y todo lo demás sigue igualito. ¿Está bien definida? Sí, sí está bien definida por por el hecho de que es base y todo eso. Es una función que va de R a R también. Es una función un poco curiosa, que tiene muchas propiedades, ¿sí? Una de las cuales es que cumple la condición esta de f de x más y igual a f de x más y. Y esto, como se puede ver, esto es un cálculo de rutina, fácil de ver, usar la condición de que es base y bla, ya está. Entonces, esta función cumple nuestra condición de la ecuación funcional de Cauchy, las dos hipótesis, las dos condiciones. A ver, ¿qué pasa si le damos a x1? Entonces, como es x1 y este es el 1, entonces lo demás sería 0 por condición de base también. Entonces, el f me manda de 1 a 1. Y aquí está. Y si ponemos 1 más raíz de 2, entonces podemos escribir 1 más raíz de 2 como 1 más raíz de 2, todos los demás ceros. Entonces acá el coeficiente de raíz de 2 sería 1. Entonces, aplicando la función tendríamos f de 1 más raíz de 2 es igual a 1 más 1, porque el coeficiente era 1. Por lo tanto, f de 1 más raíz de 2 es 2. Bien, tenemos que f de 1 es 1 y f de 1 más raíz de 2 es 2. Ahora, si supones que f de x es de la forma x por f de 1, para todo x real, entonces a ver, vamos a tener f de x es igual a x por f de 1. Entonces f de 1 más raíz de 2 sería igual a 1 más raíz de 2 por f de 1, que sería igual a 1 más raíz de 2. Pero no es así. Con lo cual tenemos que f no es de la forma f de x igual a x por f de 1. Entonces, no todas las funciones que cumplen la ecuación de Cauchy son de esa forma. Eso es interesante. Bueno, estas funciones que no son de esa forma, que pues son discontinuas, se les llama a veces funciones de Hamel. También se le llama funciones locas de Cauchy. Tienen un montón de términos. ¿Por qué? Porque tienen propiedades realmente interesantes. Se usan en teoría de la medida. Incluso he visto aplicaciones a la aritmética. Vamos a hablar hoy día un poco de eso. Pasamos a ver una de las propiedades más interesantes de estas funciones. Si f es continuo en algún punto, en alguno, solo uno, entonces f de x es igual a f de 1 por x. Es la forma que queremos. O sea, es suficiente con que sea continuo en un punto, solo en un punto, y ya está. Esta propiedad, bueno, lo que se llama ecuación de Cauchy, porque Cauchy probó que esas funciones, si son continuas, tienen esa forma. Este resultado es un poquito más fuerte porque dice que es continuo en un punto. Esto lo probó, si no me equivoco, fue Darboux. Sí, Darboux. Y bien, la prueba es sencilla. Vamos a verla. Entonces tenemos un x real, cualquiera. Ese x se puede poner como un límite de una sucesión x sub n de racionales. ¿Eso por qué? Porque los racionales son densos en los reales. Bien, y eso me implica que x menos x0 como sucesión vaya a 0, ¿no? Entonces, ponemos esto, x0 más x menos x sub n va a x0. Bien, como la función es continua en x0, si aplicamos f de la sucesión, va a ir al f de x0, porque esa sucesión tiende a x0. Entonces f de x0 más x menos xn tiende a f de x0. ¿Por qué? Por la continuidad en x0. Bien, separando por linealidad tendríamos esto, ya que recuerden que esta función cumple la propiedad especial.
se van estos dos y tendríamos f de xn tiende a f de x, porque acá igualito, ¿no? F de x menos xn tiende a 0 y de ahí concluimos que f de xn tiende a f de x. Pero recordemos que los xn eran racionales, entonces esa función f de xn se puede escribir como f de 1 por xn y tiende a f de x. Bien, esto es lo mismo que decir que f de x es el límite de f de 1 por xn. f1 es una constante, sale, y tendríamos f de 1 por límite de xn igual a f de x. Pero el límite de xn era x. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Tarán. F de x es igual a f de 1 por x. ¿Para qué? Para cualquier x real, porque hemos tomado un x real cualesquiera. Por lo tanto, cumple. Ese es el teorema de... Vamos a decir que es de Cauchy, de Darboux, ¿sí? Y pues o sea, es una de las cosas interesantes que hay de esta función. Hay un montón de condiciones que podemos dar adicionales a las condiciones iniciales para que la función sea de esa forma. Vamos a ver acá algunas. No las vamos a probar por motivo de tiempo, pero les tengo algo especial. Voy a probar esas y más cosas en una charla que voy a dar en el Inca la siguiente semana, ¿sí? Creo que va a ser viernes. Voy a publicarlo en la página de divulgaciones matemáticas y ahí voy a hablar de cosas mucho más interesantes aún. Este video, como es un video de YouTube, tiene que ser corto, ¿no? Entonces vamos a hablar rápidamente nada más. Bien, si f cumple la ecuación de Cauchy y es monótona en algún intervalo, tan pequeño como quieras, cualquier intervalo, entonces la función pues es de esa forma, ¿no? ¿Qué más? También cuando f es acotada en algún intervalo, sea cual sea el intervalo, también es esa broma. ¿Qué más? Si f es positiva o negativa en algún intervalo, también son propiedades bien bacanas que tiene la función. Y pues la prueba no es muy complicada. Esta última de acá también fue probada por Darboux, ¿sí? Y la prueba es bonita. Y esta también, que es alucinante, es que si f no es continua, entonces su gráfica es densa en todo el plano. O sea que su gráfica es totalmente horrible y cubre todo el plano con un montón de puntitos. Y hay cosas más bacanas todavía. Se pueden encontrar funciones así, no continuas, cuya gráfica es densa en todo el plano y además que sea conexa. Bueno, eso es recontra alucinante. De eso voy a hablar en la charla, de que lo voy a publicar en la página. Y espero que hasta acá les haya gustado el video. Sin más que decir, nos vemos hasta pronto.